Hola de nuevo, héroes y heroínas. Hoy les traemos otro capítulo de esta emocionante historia. Gracias. Izuku y Momo continúan su camino entre desafíos, sentimientos y decisiones que cambiarán su destino. ¿Qué les espera en esta nueva parte? Descubrámoslo juntos. Historia creada por Izuku Fanfiction. No olviden dejar su like, comentar sus teorías y suscribirse para no perderse los próximos capítulos. Activen la campanita. ¿Tienes ideas o te gustaría colaborar? Sígueme en Instagram y conversemos. Ahora sí, continuemos con la historia. Capítulo 44. Izuku miró su teléfono y frunció los labios. Tenemos que cancelar la cena. El examen se alargó mucho más de lo previsto. Mamá dijo que lo intentaremos de nuevo la semana que viene. Ah, vale. Quizás sea lo mejor. Nos dará más tiempo. Hablando de eso, Momo miró la hora y cogió su bandeja de té. Estaré arriba. Entra cuando quieras. Ah, cierto. La charla. Izuku casi lo había olvidado. Estaba nervioso, pero casi en el buen sentido. Momo le dio un beso en los labios y subió las escaleras. Izuku observó a sus compañeros mientras seguían el ejemplo de Momo y se acostaban. Bueno, no puedo posponerlo para siempre. Izuku se levantó del sofá de la sala común y empezó a caminar hacia las escaleras, hasta que una voz habló detrás de él. Nos vemos luego afuera. Tenemos que hablar de tu don. Deja cola de caballo atrás. Oh, no. Esto era absolutamente lo último que Izuku necesitaba esta noche. Todo iba tan bien. Obtuvo su licencia, algo que hacía un año no era más que una quimera. Casi toda la clase aprobó y lo celebraron juntos. Todoroki por fin se había quitado de encima sus teorías locas. Y estaba a minutos de liberar su corazón y su mente del peso que había cargado durante 11 años. Pero, una vez más Katsuki decidió que Izuku no había sufrido lo suficiente. No debía ir. Sabía que no debía ir. Bakugou no tenía poder sobre él. Podía hacer lo que quisiera. Debería simplemente acercarse a su amada novia y olvidarse por completo de la petición, exigencia, de Katsuki. Me voy, ¿verdad? Suspiró Izuku al abrir la puerta de la habitación de Momo. Estaba sentada con la espalda apoyada en una gran pila de almohadas, con la parte inferior de la cabeza bajo las sábanas, mientras leía su libro. Estaba a solo unos centímetros del centro de la cama. Sin duda quería que Izuku ocupara el resto del espacio. Un té humeante los esperaba en su mesita de noche, y la tenue luz de la lámpara iluminaba la habitación con un suave resplandor naranja. Parecía el lugar más acogedor que Izuku había visto en su vida. Hazlo. Hazlo, Izuku. Entra, métete en esa cama y habla con ella. ¿A quién le importa Kat-chan? Hazlo. Momo suspiró y cerró su libro. ¿Qué quiere exactamente Bakugou ahora? Estúpido murmullo. No estás murmurando. Solo sabía que no habría nada que te impidiera entrar excepto él. Tenemos un problema. Quiere verme en privado afuera. Dijo que quiere hablar sobre mi don y que no puedes venir. Tiene un ritmo terrible, ¿no? Izuku asintió y frunció el ceño. No voy. Deberías ir. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Lo oyó bien? ¿Qué? Deberías irte. ¿Quién eres y qué le hiciste a Momo? Momo se rió entre dientes y luego continuó. No quiero que te vayas, pero esto podría ser lo mejor. Ambos sabemos que si no vas, Bakugou se enojará aún más y te obligará a hacerlo. Lo último que necesitamos es que interrumpa nuestra conversación. Y cuanto antes termines con esto, antes podremos hacer lo que queríamos hacer esta noche. Izuku suspiró, pero asintió. Probablemente tengas razón. Pero, ¿y si ya lo ha descubierto? ¿Y si sabe del One for All? Niégalo. Por muy seguro que esté, nunca podrá estarlo del todo a menos que obtenga una respuesta real de tío de Olmigos. Si no cede, vete. No puede hacer nada en el edificio. Incluso él tiene el suficiente autocontrol para no hacerlo. Está bien. Solo un pequeño detalle. ¿Estoy un terrible mentiroso? Sí, eso. Decir que no será básicamente decir que sí. Díselo al alejarte. Actúa como si la conversación fuera tan ridícula que ni siquiera le dieras importancia. Así no tendrás que mirarlo a los ojos. La falta de contacto visual hará que parezca menos genuino, pero es lo mejor que podemos hacer por ahora. Izuku exhaló y asintió. De acuerdo. Seré rápido. Vuelvo en un minuto. Izuku salió de la habitación y bajó las escaleras. Momo se recostó contra las almohadas, con los pensamientos dando vueltas en su cabeza. De todas las noches, Bakugou, ¿por qué esta? Momo sospechaba que simplemente estaba enfadado por el examen y se había fijado en lo bien que le había ido a Izuku.
Quizás solo iba a intentar presionarlo para que se lo dijera, dándole a Katsuki al menos una victoria esta noche. Había algo que preocupaba a Momo. ¿Por qué Bakugou había pedido reunirse con Izuku afuera? Podría haberlo hecho fácilmente en uno de sus dormitorios. Y Katsuki no parecía el tipo de persona que simplemente invitaría a alguien afuera a una conversación civilizada, después del toque de queda. Y habían pasado unos minutos desde que Izuku se fue. Esperar. Es él. No. No lo haría. El señor Aizawa lo mataría si iniciara una pelea. BZZT. Momo escuchó el zumbido de su teléfono desde su mesa de noche y lo cogió. Izuku. Cambio de planes. Me llevó a Ground Gamma. Algo no va bien. Oh, no. Momo se quitó las sábanas de encima y salió corriendo por la puerta. ¿Recuerdas este edificio? Izuku miró hacia el edificio donde se llevó a cabo el primer entrenamiento de batalla. De repente, Katsuki quiso recordar el pasado. Ahora sí que era extraño. Si Bakugou realmente quería interrogar a Izuku, no había razón para llevarlo hasta Ground Gamma. Sobre todo cuando era de noche. A Bakugou no parecía importarle el riesgo de estar allí después del toque de queda. Y parecía, extrañamente tranquilo. Katsuki siempre tenía la habilidad de actuar con serenidad cuando se sentía en control. Así que, en realidad, era así siempre que su oponente estaba justo donde él quería. No había salida de esto. Ese sí. Fue donde se realizó el entrenamiento de batalla durante la primera semana de clases. Aquí fue donde me venciste. Aquí es donde empezó todo, joder. ¿De dónde empezó qué? Katsuki se giró y le frunció el ceño. Aquí es donde me adelantaste corriendo. ¿Qué haces? Quizás si te callas y escuchas te lo explique. Izuku se cayó de golpe y esperó a que Katsuki continuara. Desde que me ganaste, me sentí fatal. Tú. Maldito Deku. Me ganaste. Y luego, ganaste el festival deportivo. Me hiciste esto. Katsuki levantó la mano derecha y mostró su cicatriz. Me dejaste marcado. Me diste un recordatorio permanente de que me ganaste. Otra vez. Sentía ganas de vomitar cada vez que la miraba. Lo siento. No quise decir. ¿Qué dije? Izuku volvió a cerrar la boca. Gracias a esa zorra, me ganaste en las calificaciones. No la llames así. Sí, da igual. Te superaste más que nadie después de las prácticas, me obligaste a trabajar contigo durante los exámenes finales, detuviste a ese villano del campamento. Y, para colmo, me rescataste de un secuestro. Me rescataste de un villano que puede quitarme dones como le hizo a Ragdoll. Un villano que conocía a Olmigos. Y que tenía un interés extraño en ti. Todo esto, gracias a un don espontáneo. Un don con una fuerza inmensa. Un don que no existía, hasta que Olmig llegó a la ciudad. Aquí viene. Después del monstruo de lodo, eras diferente. El ataque no fue la única vez que viste a Olmig ese día, ¿verdad? Y 10 meses después tienes un don. Y, si es posible transferir los dones, entonces, ya sabes a dónde quiero llegar. Izuku permaneció en silencio. Tienes el don de Olmig. Katsuki miró a Izuku, esperando su respuesta. Izuku abrió la boca. Creo que has estado demasiado tiempo con Todoroki. Eso es una locura. El ceño fruncido de Katsuki se acentuó. No me mientas, carajo. Olmig ya lo intentó. Pude ver a través de eso entonces, y definitivamente puedo ver a través de ti. No sé de qué hablas. Además, podrías haberlo hecho en uno de nuestros dormitorios. Entonces, ¿para qué vinimos realmente, Bakugou? TSH, sigo con esa divagación de mi nombre. Y ahora también mientes. La coleta te tiene azotado. Bien, ¿quieres saber a qué vinimos? Katsuki empezó a estirar las extremidades. Vamos a pelear, Kuke. Ya me oíste, idiota. Vamos a pelear. Ambos admirábamos a Olmig, pero está claro que mi opinión es errónea. Si vio algo tan bueno en ti como para darte su don, me lo vas a demostrar. Y con su poder, más te vale no perder. Izuku comenzó a retroceder con los brazos extendidos. No hay nada malo en cómo admirabas a Olmig. No tenemos que pelear. Te sugiero que te prepares si no quieres lastimarte. Katsuki comenzó a caminar hacia él con pequeñas explosiones saliendo de sus palmas. Era algo que Izuku no había visto en mucho tiempo. El estrés de la situación comenzó a aumentar. El cuerpo de Izuku comenzó a tensarse y su ritmo cardíaco se disparó. Sí, vamos. Patéale el trasero, Bakugou. Izuku frunció el ceño y arrugó la cara al recordar. Estaba en pánico. No tenía ni idea de qué hacer. Lo único que se le ocurrió fue el consejo de Momo. Se dio la vuelta y empezó a alejarse.
Yo, ¿a dónde cojones vas? No voy a pelear contigo. Ni siquiera deberíamos estar aquí. Voy a volver a mi habitación. Mira eso. Deku intenta escapar. Izuku negó con la cabeza para aclarar sus ideas. Vuelve aquí, carajo. ¿Quién dijo que podías irte? Izuku simplemente aceleró el paso. Katsuki apretó los dientes y los puños. Después de todo, esto era algo que no iba a permitir que le negaran. Sobre todo Deku. No me den la espalda, coño. Auge. Katsuki se lanzó hacia adelante y extendió la palma hacia Izuku. Pero, justo antes de alcanzarlo, algo se interpuso entre ellos. 15 segundos antes, Momo por fin los había encontrado. Habría sido un fastidio atravesar Ground Gamma, de no ser por los gritos de Bakugou. Pero, al salir de un callejón y verlos a ambos, Izuku se alejó de repente. Solo para que Katsuki saliera disparado tras él. Los ojos de Momo se abrieron de par en par y sus pies comenzaron a moverse solos. Se abalanzó sobre los dos adolescentes e intentó crear el mejor escudo posible en su limitado tiempo. Pero, lamentablemente, no fue mucho. Momo saltó e intentó bloquear la explosión. Lo que sucedió después fue completamente confuso para ella. Una luz cegadora consumió su vista y un calor invadió su cuerpo. Salió volando hacia un lado y se estrelló contra uno de los edificios. Un dolor intenso le atravesó el hombro al chocar contra el concreto. Izuku, derribado por la explosión, se puso de pie lentamente. ¡Urg, maldición! ¡Qué paz! La mirada de Izuku se posó en Momo, tumbada de lado contra un edificio. Su ropa estaba negra y chamuscada, y tenía los brazos rosados y quemados. Un corte en el cuero cabelludo le hacía sangrar lentamente por la cara. Momo. Izuku corrió hacia ella y se arrodilló. Le acunó la cabeza en su regazo y la examinó. Momo. ¿Estás? Estoy bien. Su voz salió débilmente. All Might me ha golpeado antes, así que he tenido peores, pero este es un segundo fácil. ¿Te importaría? Un rollo de vendajes salió de su brazo. Izuku lo recogió de inmediato y comenzó a envolverle la cabeza con él. Maldita sea. Izuku se congeló. Katsuki lo hizo. Bakugou iba a atacarlo de espaldas. Pero en lugar de eso, lastimó a Momo. El olor a humo y pelo quemado no le era desconocido a Izuku. Le dieron ganas de vomitar. Los moretones, las quemaduras, los cortes y la sangre, el espantoso zumbido en sus oídos. Pero esta vez no fue él quien lo cargó. Fue Momo. Mientras Izuku miraba a su amada, la sangre le hervía. El corazón le latía con fuerza en los oídos y un calor intenso le recorría las venas al sentir la fuerza recorrer sus músculos. Su respiración se volvió irregular y empezó a temblar. Momo miró a Izuku con preocupación. ¿Izuku? ¿Estás bien? Sus preocupaciones se convirtieron en nada más que aire muerto cuando Izuku terminó de vendarle la cabeza y se giró para mirar a Katsuki. Katsuki se aferró el pelo con las manos. Mierda. La sigo cagando. Esto no debería haber pasado. Si tan solo fuera mejor. Si tan solo fuera más fuerte. Esto no habría pasado. Y All Might no sería como es ahora. Izuku giró lentamente la cabeza para mirar a Katsuki con enojo. Podía oír cómo se le quebraba la voz. ¿Estaba llorando? Katsuki tuvo la audacia de llorarle. En la mente de Izuku, todo se volvió rojo. Bakugou ya no llevaba el mismo uniforme de antes. Ahora, vestía su antiguo uniforme de secundaria con la misma sonrisa petulante y mirada maliciosa. La persona a la que solía admirar. La persona con la que solía jugar héroes. La persona que solía ser su amiga. La persona con la que soñaba convertirse en héroe. La persona que se convirtió en su torturador. La persona que solía golpearlo todos los días. La persona que puso a todos en su contra. La persona que le hizo sentir como una pérdida de vida. La persona que lastimó a Momo. La persona que finalmente lo quebró. Pedazo de basura inútil. ¿Sí? A por él, Bakugou. ¿Crees que puedes ser un héroe? Con razón se fue. ¿Quién querría a un niño sin don? Maldito perdedor. Ríndete, bicho raro. No me toques. Podría contagiarte de tu falta de don. Deberías renunciar a eso, niño. Eso no va a pasar. Lo siento mucho, Izuku. ¿Ser un héroe? No, creo que no. Da un salto de cisne desde el tejado del edificio. La persona que representaba todo lo que odiaba. Yo, destruí a All Might. Es mi culpa por ser tan débil y que me secuestraran. No lo dirá, pero es verdad. Pero tú has mejorado muchísimo. Y te has convertido en su compañero. Su favorito. Yo también lo admiraba. Tengo que ir tras de ti. Pero fui yo quien causó que todo se derrumbara.
Pero todo se repite en mi mente una y otra vez. No sé qué se supone que debo. Grieta. Lo siguiente que Bakugou supo fue que estaba volando por los aires con la nariz rota. Se estrelló contra una pared y se estrelló contra el suelo. ¿Qué demonios? Katsuki apartó los escombros y empezó a levantarse. ¿Quién demonios hace? Katsuki sintió que sus pies se despegaban del suelo cuando una mano le rodeó el cuello. Katsuki bajó la mirada y se dio cuenta de que algo definitivamente no iba bien. El crepitar de un rayo verde rodeaba a Izuku, lo cual era normal. Pero ahora, un rayo brotó de sus ojos. Rayos rojos de poder rojo envolvieron su piel. Y lo más importante, la mirada en los ojos de Izuku. Katsuki notó que era la misma mirada que tenía Izuku justo antes de romperse las manos. La diferencia esta vez, fue que no iba a desaparecer. ¿Cómo te atreves?, dijo Izuku en voz baja. Después de todo lo que has hecho, tienes el descaro de llorarme. ¿Acaso te diste cuenta de que acabas de lastimar a alguien? ¿Acaso te das cuenta de que me lastimaste? ¿Tú? ¿De qué carajo estás hablando? No te he tocado. Me has lastimado durante los últimos 11 años. Izuku giró y arrojó a Katsuki fuera del edificio. Katsuki resbaló por el suelo y apenas se recuperó. Estoy harto de todo esto. ¿Quieres pelea, Kak-chan? Te daré más que eso. Voy a hacerte sentir todo lo que me has hecho. A un lado, Momo bajó la cabeza con tristeza. Por fin sucedió. Ra. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku volvió a Bakugou, balanceando la pierna hacia abajo. Katsuki cruzó los brazos para bloquear el golpe, pero no importó. La fuerza de Izuku lo atravesó y lo envió hacia abajo. Quemaduras le marcaron la piel. Presa del pánico, Katsuki se elevó hacia el cielo. Bastardo. Látigo negro salió disparado, rodeó el cuerpo de Bakugou y lo estrelló contra el suelo. Antes de que Katsuki pudiera levantarse, un pie le impactó las costillas y lo lanzó por los aires una vez más. La patada, cargada de energía, hizo que el dolor recorriera su cuerpo. Momo hizo todo lo posible por correr hacia su compañero. Izuku, detente. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos, e Izuku salió disparado hacia el cielo. El látigo negro salió disparado de sus brazos a una velocidad peligrosa. Era más una gran masa negra que zarcillos. Se enredaron en el cuerpo de Bakugou y comenzaron a arrastrarlo por el costado de los edificios. Luego, Bakugou fue lanzado por los aires. Un robot de seguridad salió de un callejón y vio a los adolescentes. Estudiantes fuera después del toque de queda y causando alboroto. Alerta al señor Aisa ZZZT. La descarga eléctrica de Izuku impactó al droide y provocó un cortocircuito. La luz roja del ordenador de Shouta dejó de parpadear de repente. Debe haber sido un fallo técnico. Mientras Katsuki surcaba el aire, Izuku lo agarró y se estrelló contra un tejado. ¡Maldito! Katsuki lanzó un codazo hacia atrás y sintió que impactaba en la cara de Izuku. Giró sobre sí mismo y atacó. Antes de que Izuku pudiera salir volando del edificio, lo agarró, manteniéndolo en el suelo, pero recibiendo el golpe. Empezó a apretar el brazo de Bakugou y sintió cómo crujía. ¡Ra! Katsuki agarró la mano de Izuku y usó su don. La sensación de ardor hizo que Izuku retrocediera. Bakugou se tambaleó hacia atrás y le sujetó el brazo. ¿Qué demonios te ha pasado? Claro que no lo sabes. ¿Cuándo lo has sabido? Tu ego siempre te ha bloqueado la visión tanto que ni siquiera te has dado cuenta de cómo afectas a la gente. No sabes cómo haces sentir a la gente. Izuku se agarró la cabeza y se agachó. No tienes ni la más remota idea de lo que me has hecho. Te lo juro. Mírate. Eres el pequeño favorito de Olmidos. Deja de quejarte como si lo estuvieras pasando fatal. Los dedos de Izuku se clavaron en el hormigón, agrietándolo. ¿De verdad no lo sabes? Ya iba a decírselo a Momo, así que ¿por qué no a ti también? Quizás esto por fin te ayude a ver. Antes de que Katsuki pudiera moverse, Izuku se abalanzó sobre él, lo rodeó con los brazos y apretó los puños. ¿Qué demonios haces? Izuku empujó a Bakugou hasta las rodillas justo en el borde del edificio. La salida de la azotea se abrió de repente y Momo emergió. Izuku, detente. Corrió hacia él e intentó separarlo de Katsuki, pero su superfuerza era demasiado. Izuku siguió ignorándola. Mirar hacia abajo. ¿Qué estás? Mira hacia abajo. Izuku empujó a Bakugou aún más, dejándolo inclinado sobre el borde. Esta fue mi perspectiva durante casi 3 años. Esto es lo que tuve que mirar durante años de mi vida. Katsuki siguió luchando contra el agarre de Izuku. No lo entiendo. ¿De qué estás hablando?
Esta azotea es el lugar perfecto para darse un chapuzón, ¿no? Katsuki dejó de forcejear de repente y abrió mucho los ojos. Izuku soltó a Bakugou y retrocedió. Momo se quedó allí, en shock. Katsuki se giró y miró a su oponente. Estás mintiendo. No, estás mintiendo. ¿Por qué mentiría sobre esto? Intentas meterte en mi cabeza. Katsuki levantó las manos y disparó otra ráfaga. Izuku esquivó rápidamente y levantó a Momo. La bajó al suelo y volvió a subir a la azotea del edificio. Momo simplemente se quedó allí parada. Era un miedo que llevaba dentro un rato, pero simplemente lo ignoró. Nunca quiso imaginar que su Izuku era suicida. ¿Acaso aún tenía esos pensamientos? Ese tipo de mentalidad no desaparece por sí sola. ¿Era por eso que era tan imprudente? ¿Acaso no le importaba su propia vida? ¿Eran sus heridas una forma de autolesionarse a propósito? Pensamiento tras pensamiento la rondaban por la cabeza. Simplemente no podía creer que el chico que alguna vez amó quisiera morir, y estuvo a punto de hacerlo. Momo ya no sabía qué hacer. No podía detener a Izuku. No creía que nadie pudiera a estas alturas. Tenía una misión: herir a Bakugou. Ya lo estaba haciendo físicamente, y decirle a Katsuki fue su manera de lastimarlo psicológicamente. Por mucho que Momo odiara a Katsuki, sabía que ni siquiera él diría en serio lo que decía al decirle a alguien que se suicidara. Tendría que descifrar su enojo por haber dicho esas palabras más tarde. Pero Izuku quería que Katsuki se cuestionara si era un héroe o no. Izuku estaba pasando de una pelea a muerte. Izuku saltó y le lanzó una patada de hacha a Bakugou. Al intentar bloquearlo, no le sirvió de nada, ya que se estrelló contra el techo y se estrelló contra el edificio. Izuku aterrizó dentro y atacó a Katsuki una vez más. El rubio activó su granada cegadora. Pero Izuku, incluso cegado, se abrió paso a través de él y lo estrelló contra la pared con el hombro. Izuku lanzó un puñetazo amplio, pero seguía cegado. Así que golpeó la pared, y su puño atravesó el concreto. Katsuki vio el puño de Izuku atravesar la pared como si fuera agua, y comprendió el peligro que corría. Lanzó a Izuku a través de la pared hasta el suelo. Bakugou corrió hacia el agujero y miró hacia el camino para no ver nada. Un destello verde iluminó la visión periférica de Katsuki cuando un puño se precipitó contra su mandíbula. Al comenzar a volar, Izuku lo agarró por el tobillo y lo tiró al suelo. Katsuki se arrastró por el suelo y se detuvo en seco. Izuku se acercó a su antiguo torturador. ¿Quién sabe? Quizás pueda convencerte en la otra vida. TSH, ¿qué haces para registrar todas mis cotizaciones? Katsuki se incorporó sobre codos y rodillas. Izuku bromeaba, ¿verdad? No había forma de que dijera, ¿a quién demonios engaño? Ese cabrón no mentía. Lo sabía. No hubo duda alguna en la mente de Katsuki desde el momento en que Izuku lo dijo. Siempre había días en que, en la secundaria, Izuku estaba ausente. Entraba a clase con una mirada muerta. Él no habló, aunque eso era normal en Aldera. Él no escribió en sus diarios. Él no corrió. Él no contraatacó, o más apropiadamente, no intentó bloquear los golpes. Cuando lloraba, no eran sus habituales lágrimas desbordantes. Eran silenciosas y lentas, y nunca las secaba. Era casi como si no le importara. Bueno, gustar ya no era la palabra correcta. En aquel entonces, realmente no le importaba. Katsuki no pudo evitar preguntarse si aquellos serían los días en que Izuku iba a irse. A Katsuki se le revolvió el estómago al pensar en la frecuencia con la que esos días se volvían año tras año. En sexto grado, solo era de vez en cuando. En séptimo, una vez al mes. En su último año, era raro ver a Izuku siquiera con algo de vida interior. Joder. Maldita sea. La cagó de verdad. La cagó de verdad. Seremos héroes juntos, Kat-chan. PFT, sí, claro. Pero nunca serás tan bueno como yo. Puedes ser mi compañero. Vaya héroe en el que resultó ser ese niño. ¿Qué pasó? Por mucho que Katsuki quisiera echarle la culpa a un millón de cosas más, sabía la verdadera respuesta. Había sucedido. Ni siquiera podía atribuirlo solo a su don. Katsuki sabía que siempre debía de haber estado mal de la cabeza. Tampoco podía culpar a su madre por lo brusca que era a veces. Siempre fue peleona. Pero no empezó a ser manoseadora hasta que él empezó a ser tan él. Los héroes debían inspirar, como All Might lo hizo con él. Ayudaban a los inocentes apaleando a los villanos sin perder jamás. Y los villanos eran los malos que hacían todo lo posible por destruir la vida de los inocentes. Inocente, Katsuki miró a su oponente que se acercaba.
Izuku se transformó repentinamente en su yo de 4 años. Era la definición de inocencia, y Katsuki ya no lucía muy heroico. El joven Izuku volvió a ser Izuku. Su rostro adoptó una mirada intensa. Frunció el ceño y apretó los puños. Aún emanaban rayos de sus ojos y de las vibrantes cicatrices de poder rojo grabadas en su cuerpo. Convirtió a ese niño inocente en eso. Ya lo abordaría más tarde. Suicida o no, Katsuki se negaba a perder. Katsuki se puso de rodillas y se lamió las palmas. Giró sobre sus talones y se abalanzó hacia adelante. Izuku apretó los dientes y se encontró con Katsuki a mitad de camino. Chocaron mientras relámpagos estallaban desde todos los ángulos. Izuku empezó a girar en un tornado verde. Le estrelló la pierna en la mandíbula. No importaba lo lento que pateara. La fuerza de Izuku ahora superaba con creces la velocidad de Katsuki. Bakugou se recuperó y extendió ambas manos. Izuku juntó sus manos con las de Katsuki y repitió la posición del festival. Pero Katsuki sí tenía un plan esa vez. Se lamió el sudor de las palmas y abrió la boca. Fuego y humo estallaron en el rostro de Izuku. Desafortunadamente, o afortunadamente desde la perspectiva de Izuku, no lo hizo soltar a Katsuki. El rubio sintió una repentina descarga eléctrica que le recorrió los brazos y el cuerpo. Izuku envió poder a través de sus manos hacia Katsuki. El explosivo adolescente sintió que ardía mientras sus músculos comenzaban a contraerse. Izuku levantó el pie y pateó a Bakugou para quitárselo de encima. Katsuki intentó levantarse, pero simplemente no pudo. Volteó la cabeza hacia Izuku. Podía ver quemaduras y raspaduras en su rostro, pero su furia seguía presente. La pelirroja miró a Katsuki. Estaba roto, ensangrentado, raspado, magullado, cortado, todo lo anterior. Era evidente que el rubio no podía levantarse. Izuku había ganado, y no sintió nada. Nada en absoluto, salvo decepción. El lado oscuro de la mente era un arma de doble filo. Le había dado a Izuku pensamientos oscuros sobre Bakugou y sus lacayos que se esforzaba por ignorar. Y ahora, después de tanto tiempo, Izuku finalmente actuaba según esos pensamientos que intentaba arrojar a su incinerador mental. Pero el lado oscuro del cerebro no le daba ninguna satisfacción. Todo parecía inútil. Casi esperaba la euforía de un luchador. Izuku esperaba finalmente liberarse del miedo una vez que supiera que podía vencer a Katsuki. Quería que Katsuki se disculpara al darse cuenta de lo que realmente le había hecho a Izuku a lo largo de los años. Izuku solo quería que Katsuki se arrepintiera de algo. De cualquier cosa. Tal vez demostraría que Katsuki realmente tenía un lado bueno. Pero no. O Katsuki realmente no le creía, o sí, y simplemente le importaba un comino. Izuku no pudo evitar pensar que probablemente se trataba de la escalera. Pero la furia no se calmaba. Izuku necesitaba algo que lo devolviera a la realidad. Por suerte, una mano suave encontró la suya. Le abrió el puño y entrelazó sus dedos. Izuku giró la cabeza y vio a Momo mirándolo. No estaba enojada. No lo miraba como si fuera un monstruo. Parecía triste. Triste por él. Por alguna razón, Izuku rompió a llorar al mirarla. Lo siento. Momo le había advertido, y aún así estalló. No podía controlarlo, pero lo deseaba con todas sus fuerzas. Izuku nunca había querido lastimar a nadie en toda su vida. Incluso a los villanos con los que luchaba, solo los lastimaba porque tenía que hacerlo. Pero Bakugou tenía toda la intención y el deseo de causarle dolor. La venganza se apoderó de su programación interna por una fracción de segundo, y la aceptó con calma. Y ahora solo sentía vergüenza. Fue él quien se convirtió en Bakugou. Lo siento mucho. Momo atrajo a Izuku y apoyó la cabeza en su cuello mientras lloraba. Le acarició el pelo y le susurró algo para consolarlo. Esta noche fue muy diferente a lo que imaginaba. Y ahora, ella era la única persona estable en el lugar. Momo necesitaba tomar las riendas. Soltó a Izuku, junto a su mano, y lo acompañó hasta Katsuki. Vamos a levantarte. No necesito tu hot. O te llevamos de vuelta, o te desangras y mueres aquí. Katsuki gruñó, pero se dio cuando Momo lo levantó y le puso uno de sus brazos alrededor del cuello. Que nadie diga una palabra. Iremos con el señor Aizawa y recibiremos el castigo que nos corresponde. Los dos chicos obedecieron, salieron de la planta Gamma y se dirigieron a la residencia de profesores. Llegaron a la habitación de Shouta y llamaron. La puerta se abrió y Aizawa abrió los ojos de par en par. Disculpe la molestia, señor Aizawa, pero necesitamos hablar con usted. Además, quizás quiera llamar a Recover Eagle. ¿Quién lo empezó?
Katsuki respondió inmediatamente. Yo. Recovery terminó de vendar a Momo y se volvió hacia Shouta. Sin embargo, está mucho peor que Midoriyaya. Shouta arqueó una ceja y se volvió hacia Midoriyaya. ¿Podrías explicarme, niño problemático? Izuku permaneció en silencio en su silla, recién vendado. Continuó con la mirada fija en su regazo. Momo decidió responder por él. Bakugou inició la pelea, pero Izuku se vio obligado a actuar irracionalmente. Sus emociones lo dominaron. ¿Lo venciste? Tengo un estudiante que tenía 2 costillas rotas, un brazo fracturado, la nariz rota y una pequeña hemorragia interna, ¿y me vas a decir que eso fue la causa de un pequeño ataque de ira? No fue un ataque de ira, señor. Fue atacado, y el asunto en cuestión le provocó una rabieta en el interior. El ceño fruncido de Shouta se profundizó. ¿Ah, sí? ¿Y cuál era exactamente el problema? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan callado? Lo siento, señora Aizawa, pero eso no es asunto suyo. Como su maestra de aula, es mi responsabilidad. No. No lo es. Lo que sucedió después fue un intercambio de miradas entre Aizawa y el vicepresidente de su clase. Shouta incluso activó su don para intimidar, pero Momo no se inmutó. Por su mirada, supo que no iba a obtener ninguna información esa noche. Shouta se frotó las sienes y suspiró. Confinamiento. Bakugou, tú empezaste la pelea, fuiste la causa de graves daños colaterales y provocaste la inestabilidad mental de un compañero. 5 días. Y como claramente careces de responsabilidad como estudiante, definitivamente no tienes la responsabilidad de obtener una licencia todavía. No volverás a presentar el examen este año. Midoriya, puede que no hayas empezado la pelea, pero tu paliza extrema y excesiva a Bakugou difumina profundamente la línea entre defensa propia y agresión. 4 días. Yaoyorozu, recibes una advertencia. Puede que no hayas empezado la pelea ni participado en ella. Pero no acudiste primero a alguien con autoridad. Ahora, lárgate. Los 3 asintieron y salieron por la puerta. Caminaron con dificultad hacia el dormitorio en silencio. Solo se interrumpía cuando el ascensor llegaba al 2.º piso, e Izuku y Momo salían del compartimento. Justo antes de que se cerraran las puertas, la pasajera rubia pronunció una palabra. Lo siento. El ascensor se cerró y se llevó a Katsuki. La pareja permaneció allí en silencio unos minutos, hasta que Momo tomó la mano de Izuku y lo condujo a su habitación. Fuera lo que fuese, era una experiencia completamente nueva. Izuku necesitaba un problema a la vez. Cuando la puerta de su habitación se cerró tras ella, Izuku permaneció inmóvil. Parecía que no se movería sin ella. Lo acompañó hasta la cama y lo sentó. Quítate los zapatos. Te compraré una camisa nueva. Izuku asintió débilmente y se agachó para quitarse el calzado. Momo sacó una camisa nueva y se la dio a Midoriya, que ahora estaba descalzo. Mientras se cambiaba, su teléfono empezó a sonar. Lo sacó del bolsillo y vio que era Olmigas. Era evidente que no quería hablar con nadie más en ese momento, así que Momo contestó. Hola. Yaoyorozu. ¿Dónde está el joven Izuku? Está aquí conmigo. Simplemente no tiene ganas de hablar ahora mismo. Aizawa me dijo lo que pasó y voy para allá. ¿Qué pasó? Parece que no me dijiste por qué empezó la pelea. Sí, me negué a hablar. Y me temo que tampoco puedo hablar aquí. Deberías irte a casa a descansar. Yo me encargo. ¿Qué? Pero yo. Por favor. Déjame encargarme de esto. Te informaré de todo cuando Izuku se sienta cómodo. Está bien. Está bien, pero llámame en cuanto esté listo. Lo prometo. Momo terminó la llamada y se giró para ver a Izuku bajo las sábanas. Se acercó a él y se unió a él. Una vez bajo las sábanas, lo atrajo hacia su cuello una vez más. Él la rodeó con sus brazos y Momo comenzó a acariciarle el pelo de nuevo. Se quedaron así un rato. Ninguno quería seguir con nada ni enfrentarse a más problemas. Pero no podía durar para siempre. Izuku llevaba 11 años intentando que durara. Ninguno de los dos va a dormir mucho esta noche. No hasta que todo se acabe. Así que, ¿dónde comienza tu historia completa? Capítulo 45. ¿Cómo exactamente se supone que debo empezar? Como quieras. Tenemos todo el tiempo que necesites, Izuku. No todos los hombres son iguales. Ya conoces esa parte. Tampoco todos los hombres son tratados por igual. Correr era horrible. Al poco tiempo, las piernas empezaban a arder, se dificultaba respirar y sudabas incómodamente. Era especialmente malo para quienes no estaban en forma.
Fue una pena que pareciera que eso era todo lo que Izuku hacía la mayoría de los días. Izuku, de 8 años, corría por las aceras vacías de Musutazu mientras su cita de la tarde lo perseguía. Tuvo suerte de que el chico con alas fuera demasiado corpulento para volar. Izuku se desvió hacia un callejón, pero derrapó al chocar con una valla metálica. No podía regresar. Lo atraparían de inmediato. Y estaba demasiado cansado para escalarlo. Así que Izuku hizo todo lo posible. Se metió su último diario de héroe debajo de la camisa y sobre el pecho para protegerlo de las explosiones en el futuro cercano. Izuku se deslizó por la valla y se sentó, aceptando su destino. Y he aquí que Katsuki y su pandilla doblaron la esquina en cuestión de segundos. El líder de la manada lucía la misma sonrisa de suficiencia y emoción en sus ojos rojo sangre que Izuku tanto temía. ¿Qué te dije sobre correr contra Deku? Izuku no le respondió. TSH, ¿y qué te dije sobre ignorarme? Izuku simplemente bajó la cabeza. Respondiera o no, recibiría la misma paliza. No responder solo acabaría con todo más rápido. Un lacayo anónimo se burló desde un lado. No está hablando de Bakurou. Bueno, supongo que aún no ha aprendido la lección de ignorar a la gente. Enseñémosle buenos modales. El grupo entonces rodeó a su presa. Preferiría saltarme esta parte si no te importa. Por supuesto. Quizás te preguntes por qué no intenté al menos entrenarme para ser un héroe y defenderme. Si tanto deseaba serlo, tendría sentido que al menos intentara hacer algo. ¿Y por qué estaba tan flaco a pesar de que mi madre cocina tanto? Bueno, lo intenté un tiempo. Pero no me salió muy bien. Izuku vomitó en el suelo mientras una patada se dirigía a su estómago. No podía seguir la dieta porque, por una u otra razón, perdía el almuerzo cada 2 días. A veces me golpeaban. Otras veces, la ansiedad hacía que mi estómago rechazara cosas y me hacía perder el apetito. Y otras veces, me robaban o me destrozaban el almuerzo. Y con mi exceso de correr, hacer ejercicio solo lo habría empeorado. Izuku abrió la puerta del apartamento y entró cojeando. Mamá. No hay respuesta. Bien. Cojeó hasta el baño y se subió a su taburete frente al espejo. Por suerte, esta vez no le tocaron la cara, así que no tuvo que ocultar nada. Los moretones eran un fastidio, pero se bañó solo ahora que era mayor. Inko no los vería. Se vendó las rodillas, los brazos y cualquier otra parte que lo necesitara. Izuku volvió a mirarse al espejo y vio su expresión. Parecía vacía. Sabía qué hacer. Izuku cerró los ojos y los abrió de golpe, poniendo su sonrisa de poder. Eso estaba mejor. Aún no era tan bueno, pero lo lograría. Además, necesitaba seguir sonriendo. Era la clave de su futuro. No podía seguir llorando. Izuku bajó de un salto y se dirigió a la cocina. Tenía el estómago completamente vacío. No tenía hambre, pero la necesitaba. Abrió el refrigerador y se subió a otro taburete para alcanzar el estante superior. Pero, en la encimera, junto al electrodoméstico, algo le llamó la atención. Había una carta abierta sobre el mostrador, algo que normalmente a Izuku no le importaría. No era asunto suyo y nadie le enviaba cartas. Pero esto era diferente. Isashi Midoriyaya. Fue de papá. Izuku agarró los papeles de inmediato y empezó a leer. No había visto a su padre nunca. Izuku solo podía suponer que debía haberlo conocido al menos una vez, pero era demasiado joven para recordarlo. Izuku empezó a leer, pero había algo extraño. Nada estaba escrito a mano, y había una firma al final. Izuku no entendía la mayoría de las palabras, pero había una que se repetía mucho en el documento. Divorcio. Izuku. El chico giró la cabeza bruscamente y vio a Into entrar en la cocina. Abrió los ojos de par en par al ver lo que Izuku sostenía. Mamá, ¿qué es un divorcio? Izuku no sonrió esa noche. ¿Lo odias? Izuku se rió entre dientes. ¿Bakugou o mi papá? Isashi. Lo intenté. Pero no pude odiar lo que ni siquiera conocía. ¿Crees que te ha visto en la tele? El Festival del Deporte es popular en todo el mundo. Si lo hizo, aún así no le importó lo suficiente como para contactarnos. Así que, donde quiera que esté y haga lo que haga, no es mi padre. Ya no. Y, sinceramente, nunca lo fue. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué? Cuando quisiste por primera vez, ya sabes. No estoy muy seguro. Evolucionó y creció con el tiempo. Pero sí sé el día en que se plantó la semilla. Auge. Izuku se desplomó contra el costado del edificio, mientras el humo emanaba de su cuerpo, con quemaduras y quemaduras cubriendo su cuerpo y uniforme. Lo único que aliviaba su dolor era la lluvia fría que caía sobre las quemaduras. Esta vez, Bakugou estaba solo.
Solo estaba él. Ahora, ¿quieres intentarlo de nuevo, nerd? Yo solo quiero al menos darle una oportunidad. Quiero intentar ser un él. Grieta. El puño de Katsuki se estrelló contra la mejilla izquierda de Izuku. Maldita sea. ¿Por qué no me escuchas, carajo? No eres más que un inútil. Deja de intentar meterte en mi camino. TSH, da igual. ¿Para qué intentar meterlo en tu cabeza? Katsuki empezó a caminar, pero se detuvo. Ah, casi lo olvido. Levantó el puño e Izuku se estremeció. Feliz 12º cumpleaños, cara de imbécil. Katsuki cogió su bolso y su paraguas y se fue. Levántate. Vamos, levántate. Izuku intentó hablar consigo mismo, pero no pudo. No le encontraba sentido a levantarse. De hecho, no le encontraba sentido a hacer nada. Todos los días durante 8 años. El mismo ciclo una y otra vez. Nada había cambiado antes, así que ¿por qué habría de cambiar ahora? ¿Cómo, exactamente, se volvería capaz de ser un héroe? CCCRRR. Un ruido se escuchó por encima del adolescente. Al levantar la vista, Izuku vio un aparato de aire acondicionado montado en el lateral del edificio. Era viejo y oxidado, claramente en sus últimas patas. Con el fuerte viento, el traqueteo del aparato aumentó. Los clavos y tornillos que lo sujetaban a la pared se aflojaban a cada segundo. Estaba justo sobre la cabeza de Izuku, que yacía en el cemento. Si Izuku no se movía, le caería encima y seguramente lo mataría. Solo había un problema. A Izuku no le importó. Fue extraño, pero aterrador darse cuenta. Izuku contempló el trozo de metal montado sin emoción alguna. Hizo todo lo posible por asustarse o querer moverse. Pero simplemente no pudo. No pudo apartarse de su camino. Lo mataría. Y él estaba bien con eso. El aire acondicionado crujió, se desprendió de su soporte y comenzó a descender al suelo. Izuku cerró los ojos y esperó el impacto. Chocar. Izuku oyó el ruido, pero no sintió nada. El dolor sordo de sus heridas aún persistía. Abrió los ojos y miró hacia abajo, a su derecha. La caja de metal era un desastre arrugado junto a él, a escasos centímetros de su cuerpo. Falló. Quizás fue el viento. O quizás fue la forma en que estaba montado y cómo se inclinaba. O quizás fue la enfermiza idea de Dios para burlarse de él. Pero se movió ligeramente en el aire y aterrizó junto a Izuku. Al mirarlo, Izuku no pudo evitar sentir decepcionado. Él todavía estaba aquí. Fue allí cuando Izuku se dio cuenta de que quienquiera que hubiera sido antes ya no estaba allí, y solo quedó Deku. ¿Así es como te sientes acerca de tus heridas? ¿Qué? No, nunca. Y menos ahora. No contigo. ¿Cuándo lo intentaste por primera vez? ¿Qué hiciste? Izuku miró los papeles que su madre le acababa de entregar con casi asco. Ni siquiera quería pensar en eso. Quiero que asistas. Creo que será una experiencia agradable. Anónimos Sindon. Movimiento de ayuda a los Sindon. ¿Te sientes abandonado en este mundo de poder en constante cambio? ¿Alguna vez has odiado ser Sindon? ¿Sientes que no perteneces? Únete a nuestros grupos y charla con gente como tú. Hablar con otros Sindon y escuchar sus experiencias puede ser una experiencia transformadora. Aquí aprenderás que los Sindon aún tienen un lugar en esta sociedad. Podemos apoyar a los poderosos y contribuirá. Izuku arrojó los papeles con incredulidad. No. De ninguna manera iba a hacer eso. No iba a dejar que la gente se engañara pensando que la sociedad no funcionaba como lo hacía. Intentar engañar a gente Sindon para que pensara que todos somos iguales estaba mal. Izuku estaba harto de fingir después de 8 años. A estas alturas, podría considerarse su profesión. Tal vez si ser héroe no funcionaba, podría ser actor. ¿Por qué? No quiero hacer esto. Izuku, creo que podría ser bueno. Nunca has conocido a otra persona sin peculiaridades, así que quizás puedas aprender algo. ¿Aprender algo? Ah. Así que de eso se trataba. Quería que Izuku se diera cuenta de que había otras opciones. Quería que viera las experiencias de otros y que pensara que estaba bien no tener peculiaridades y que no podía hacer ciertas cosas. Me gusta ser un héroe. Había pasado tanto tiempo que Izuku casi lo había olvidado. Su madre no creía en él. ¿Por qué lo haría? O sea, mírate. Izuku negó con la cabeza para desahogarse. Pero, como siempre, no funcionó. Es igual que papá. No te quiere. ¿De verdad crees que es la única a la que le importas? Claro que no. A nadie más. Incluso ella ve la realidad. No puedes ser un héroe. No puedes hacer nada. ¿Qué sentido tiene ya?
Es evidente que no te echará de menos. Solo le causas dolor. Eres la razón por la que su marido la abandonó. Le has costado tanto dinero. ¿Cuánto dinero le has hecho gastar en mercancía? Solo empeoras todo. Aunque tuvieras la más mínima posibilidad de ser un héroe, lo arruinarías de alguna manera. Todo sería mucho mejor si no estuvieras. Izuku se levantó de un salto de la silla y entró corriendo en su habitación. Cerró la puerta de golpe, agarrándose la cabeza y agachándose contra ella. Oyó a Inko venir tras él y tocar la puerta. «Ay, Izuku. Cariño. Lo siento mucho. No tienes que irte si de verdad no quieres. Era solo una sugerencia». Izuku no respondió y se alejó de la puerta. Izuku empezó a pasearse por la habitación. Y en un momento dado, sin darse cuenta, se encontraba frente a la ventana de su habitación, con lágrimas en los ojos. Su voz interior resonaba en su cabeza sin parar. Izuku dejó de pasearse y apoyó la frente contra la ventana. El frío del cristal le ayudó. Era una distracción. Hasta que Izuku abrió los ojos. Podía ver el suelo del callejón junto a su edificio. De repente, sintió frío en todo el cuerpo. Los pensamientos volvieron con furia. Ahora, el callejón parecía la cosa más tentadora del mundo. Incluso había un contenedor de basura afuera. Podía deshacerse de él fácilmente. Sería fácil. Inconscientemente, Izuku abrió los seguros de la ventana. No más dolor. Subió la ventanilla. No más estar solo. Levantó un pie y lo colocó en la cornisa. Puedes dejar esta vida atrás, Izuku. El adolescente salió de su trance y se giró rápidamente para mirar hacia la puerta. Voy a preparar la cena, cariño. Te la traeré y podrás comerla aquí. Entiendo que estés enojado. Tómate el tiempo que necesites. Tiraré los papeles. Después de eso, Inko se alejó de la puerta. Izuku suspiró y volvió a mirar hacia la ventana. Abrió los ojos de par en par y se tambaleó hacia atrás. Cayó al suelo y empezó a hiperventilar. ¿Qué acababa de pasar? Casi saltó. ¿Por qué? ¿Por qué iba a...? No. Sabía por qué. Y tampoco podía decir que no lo deseaba. Izuku se llevó las rodillas al pecho y se hizo un ovillo. Después de ese día cerró las persianas de la ventana y nunca más las abrió. Fue una lástima que no detuviera los pensamientos, u otros intentos. De repente, Izuku se sintió atraído aún más por Momo. Por favor, dime que ya no piensas así. No. Te lo prometo. Hace mucho que no pienso en ello. Sobre todo desde que te conocí. ¿Qué pasa cuando conociste a Olmig? Llegaremos allí. Fue confuso. Cuando Izuku miraba hacia el suelo 5 pisos más abajo, o el frasco de pastillas en el armario, los cuchillos en la cocina, o incluso su cinturón y un ventilador de techo. Es lucha o huida. Por un lado, era una vía de escape. Quería escapar de su vida y dejarla atrás por algo mejor, o al menos, algo. Pero comprometerse podría significar luchar contra su miedo a hacerlo. Pero también le aterrorizaba la muerte. Su miedo lo detenía una y otra vez. ¿Era su respuesta de huida para huir de la muerte, o su respuesta de lucha para vivir y seguir adelante? Quizás luchaba por su madre. Pero también podría estar luchando por mantenerla económicamente bien y simplemente ceder. ¿Seguía viviendo luchando contra todos los demás, o moría luchando por escapar? El viento frío en la azotea de la escuela sin duda lo hacía sentir como si volara. Izuku bajó la vista y respiró hondo. No iba a hacerlo hoy. No lo planeaba. Solo estaba allí para intentar descifrar esa pregunta una vez más. Y, una vez más, no encontró nada. Izuku sacó su cuaderno y encontró su lista de metas para el futuro. Sé un héroe fue reescrito por millonésima vez tras ser borrado. El libro se cerró de golpe y él se marchó. Vi esa lista. ¿Lo hiciste? ¿Cuándo? La noche en tu casa. Perdón por fisgonear, pero pensé que eran tus diarios. No esperaba encontrarlos. Me alegro de que todo estuviera mal. Sobre todo lo del amor, dijo Momo, dándose un beso en los labios. Sí, gracias a Dios. Antes creía que no había esperanza. Otros también. No. No había manera. Ni en 1.000.000 de años. Izuku movió la cabeza de un lado a otro, asegurándose de que nadie en el pasillo lo mirara. Por una vez, fue una suerte que todos hicieran todo lo posible por ignorarlo. Izuku metió la parte superior de su cuerpo en su casillero y lo revisó de nuevo. Hola Izuku. No me conoces, y yo tampoco te conozco de verdad. Solo te he visto por la escuela. He visto cómo te trata la gente, y lamento no haberlo dicho. Tenía demasiado miedo. Pero me gustaría mucho conocerte. En persona, quiero decir.
Siempre has sido muy dulce con todos, incluso si no les caes bien o te evitan. Y. La verdad es que creo que eres muy mono. Sé que probablemente no te creas esta carta. Pensarás que es solo una broma pesada. Pero, si le das una oportunidad, estaré en la cafetería que está a la vuelta de la esquina de la escuela. Izuku negó con la cabeza. Era una broma. Tenía que serlo. Todas las chicas de la escuela se aliaron con Katsuki y su grupo, pensando que era un bicho raro, o hicieron todo lo posible por ignorarlo. O eso, o ni siquiera sabían que Izuku existía. Era una broma. Izuku solo tenía que tirar la nota, irse a casa y alegrarse de no haber recibido una paliza ese día. Todo estaría bien. Maldita sea. Izuku caminó por la calle hacia el café. No. No, es una trampa. Luego se dio la vuelta. Pero esta es mi única oportunidad. Y luego se dio la vuelta de nuevo. ¿Qué digo? No tengo ninguna oportunidad. Y luego se dio la vuelta de nuevo. Esto continuó durante unos 15 minutos. Bueno, Izuku, piénsalo. ¿Qué pasa si es falso? Enumero los elementos en su cabeza. Me dan una paliza, pierdo toda esperanza en el amor y muero solo, probablemente iba a hacer eso de todas formas. ¿Y si fuera real? De alguna manera consigo novia, encuentro una nueva razón para vivir, me caso, tengo hijos que, con suerte, heredarán el don de su madre y viviré una vida mucho mejor. Se arriesgaría. Izuku levantó el pie para dar un paso hacia su futuro. Y huyó de la cafetería. Solo para ser arrastrado hacia otro callejón. Izuku rodó por el asfalto al ser lanzado al suelo. Al levantar la vista, vio los ojos rojos y las chispas. Siempre conviene tener un plan de contingencia. ¿Quién hubiera pensado que estos extras serían un buen plan? Tostos. Izuku cojeaba por la acera, ensangrentado, magullado y quemado. Era tan estúpido. Era tan malditamente estúpido. ¿En qué demonios estaba pensando? Solo tenía que irse a casa. Pero no, solo tenía que creer que tenía una oportunidad. Izuku se apoyó en un edificio y miró a la gente que pasaba. Nadie lo miraba. ¿Acaso era tan invisible para todos? Izuku se dirigió a un parque cercano y se sentó en el borde de la fuente. Niños, sus padres, parejas, otras personas, todos simplemente pasaban. A nadie le importó. Nadie lo haría jamás. ¿No lo veían? Había un chico, destrozado física y emocionalmente, sentado al descubierto. ¿Era por lo simple que era? ¿O acaso no querían involucrarse? ¿Acaso sabían que no tenía peculiaridades? O tal vez, realmente no existía. Al menos, no para el resto del mundo. Fue un error que solo unos pocos pudieron ver. El aislamiento era algo a lo que Izuku estaba acostumbrado. Pero nunca imaginó que sería tan terrible. Tan terrible que nadie en el mundo querría estar cerca de él. Izuku bajó la cabeza mientras sacaba su diario actual de su mochila. Abrió su lista y miró fijamente el último punto del papel. Sacó el lápiz de la mochila y comenzó a rascar y a apuñalar con violencia la última opción. Aislamiento era una palabra de 9 letras que, para Izuku, significaba soledad. Y lo mismo ocurrió con Kirkles. Esa barrera, ese defecto, esa enfermedad con la que nació era una sentencia de muerte. Izuku intentó un último golpe al papel, pero sin querer se lo clavó en la mano que lo sostenía. Hervía de dolor y gruñó entre dientes. Apartó el lápiz y vio un agujero sangrante junto a su pulgar, y no le importó. De hecho, fue una distracción de su dolor emocional. ¡No! Izuku negó con la cabeza. Había oído hablar de autolesionarse. No podía. No era sano y solo empeoraría las cosas. Por suerte, Izuku pudo seguir su propio consejo correctamente. Nunca se autolesionó físicamente. La autolesión mental, sin embargo, fue una historia completamente diferente. Y entonces, lo que empezó como el peor día de mi vida. ¿Tanto quieres un don? Bueno, tengo una idea. Sube a la azotea y salta desde el tejado. Con suerte, tendrás un don en tu próxima vida. Izuku sintió que Momo le apretaba la camisa y lo sujetaba con más fuerza. A lo largo de las historias, habían cambiado de posición y ahora era Izuku quien la sostenía. Sintió lágrimas calientes en el cuello y arqueó una ceja, confundido. ¿Sabes? Esperaba que llorara durante todo esto. ¿Qué pasa? Lo odio. Maldita sea, lo odio tanto. Estaba diciendo palabrotas. Eso nunca estuvo bien. Yo también. Entonces, ¿por qué sigue aquí? ¿Por qué sigue yendo a la escuela aquí? Porque quiero que lo haga. ¿Pero por qué? No sé. Muchas cosas. Quiero demostrarle mi valía. Quiero ver cómo le demuestro a él y a todos que están equivocados.
Estuvo presente en mi pasado, está presente en mi presente y lo quiero en mi futuro. Quiero verlo cambiar, más que a nadie. Quiero guiarlo por un camino mejor. ¿Qué? ¿Lo compadeces? En cierto modo. Pero también sé que no necesita ni quiere mi compasión, ni la de nadie más. Eso es lo que lo hace tan fuerte, o al menos en cierto sentido. Pero se pasó de la raya. Se le subió a la cabeza. Izuku suspiró. No lo sé, Momo. De verdad que no lo sé. Siempre ha sido mi obstáculo. El Goliat de mi David. Ambos somos piezas importantes en la historia del otro. Ambos queríamos deshacernos del otro. Yo lo odiaba y no quería verlo. Él quería irse a la UA y no volver a verme. Pero no resultó así. Aunque consiguiera que lo expulsaran, volvería de una forma u otra, igual que si me hubiera ido por cualquier motivo. Estamos unidos, nos guste o no. Igual que estamos unidos, excepto por el romance. Eso es solo para nosotros. Estás loco. Eso no tiene ningún sentido. Sí. Lo soy. Sé que debería entregarlo, pero no puedo ni lo haré. Será un gran héroe. Ojalá pueda ser mejor persona antes de que eso suceda. Si no lo hace, se llevará una gran decepción en su carrera. Y yo estaré allí, pero no lo salvaré. ¿Aún quieres volver a ser su amigo? Esa es una pregunta cuya respuesta no sé y que no podré resolver esta noche. La respuesta debería ser no. Lo sé. Momo levantó la cabeza y lo besó. Te amo. Yo también te amo. Pero, ¿por qué fue eso? Solo quería que lo escucharas. Siempre querré escuchar esas palabras. Lo que me recuerda, las palabras que nunca quise escuchar. ¿Ser un héroe? No, lo creo que no. Él te dijo no. La primera vez, sí. Izuku presentía que Momo iba a tener sentimientos negativos hacia All Might por lo que hizo, pero decidió continuar. Con suerte, Momo se daría cuenta de que All Might compensaba con creces su primera respuesta más tarde, ese mismo fatídico día. ¿Recuerdas cuando dije que hacer ejercicio solo me habría empeorado físicamente? Bueno, había otra razón. 7 palabras. 7 palabras bastaron para destruir el mundo de Izuku Midoriya. O, mejor dicho, su fantasía. Lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que su lápiz tocó su primer cuaderno de héroe. Era una mentira. Todo era una gran mentira, un engaño, una ilusión, una fantasía que había usado para ocultarse de la realidad. Su mundo se volvió negro a su alrededor. No quería mirarlo. No podía ser un héroe. Incluso All Might lo pensó así. All Might era todo lo que Izuku tenía. Era el único fundamento de todo lo que hacía. All Might era el generador que alimentaba su mundo onírico. Pero todo había desaparecido. All Might seguía hablándole, pero Izuku solo oía ruidos apagados. En su mente, veía el suelo, el cielo, todo lo que alcanzaba a ver, agrietarse y desmoronarse hasta convertirse en polvo. Y entonces, desapareció. All Might salió por la puerta y dejó a Izuku en la azotea. No se movió. No habló. Apenas respiró. Todo había terminado. Durante toda su vida, Izuku había fingido que tenía una oportunidad de vivir, que tenía una verdadera razón para vivir. Sus cuadernos, pósteres, vídeos, todo era el equivalente a cerrar los ojos, taparse los oídos y gritar para que todo lo demás no entrara. Izuku se revolvió, arañó y cavó buscando algo que lo mantuviera en pie. Suplicaba por un ápice de esperanza. Nada. Lo único que quedó fue la cáscara móvil de un cuerpo sobre un tejado. Azotea. No entrené, porque en lo más profundo de mi mente, sabía que era un sueño. Sabía que nunca sería un héroe. Solo necesitaba una distracción. No podía con ello. Si no tuviera mis diarios, la verdad es que no estaría aquí ahora mismo. Pensar que un fajo de papeles y garabatos me salvó la vida. Momo miró hacia su escritorio y vio uno. Se había quedado con uno, con el permiso de Izuku, por supuesto. Ahora eran sus libros favoritos. Da un salto desde el tejado del edificio. Izuku giró lentamente la cabeza hacia el borde del edificio. De todos los días, de todos los lugares donde All Might podría haberlo dejado, en ese momento, incluso el universo le decía que era su hora de irse. Izuku dio un paso al frente. ¡Bum! El ruido detuvo a Izuku. Abrió los ojos de par en par al ver una columna de humo a pocas cuadras de distancia. Otro ataque. Corrió hacia la puerta y puso la mano en el pomo. Justo cuando estaba a punto de girarla, se detuvo. ¿Ser un héroe? No, lo creo que no. Ah, cierto. La mano de Izuku tembló al soltar el pomo de la puerta. Se agarró la cabeza y retrocedió un paso. Si iba a hacerlo, tenía que hacerlo ya.
Una vez que salió por esa puerta, supo que se acobardaría si lo volvía a intentar. Repasó su vida de los últimos 10 años. Buscó cada vez más a fondo alguna razón para cruzar esa puerta. Solo encontró una respuesta. Estar muerto sería mejor que estar aquí. No tenía sentido estar allí. Era su culpa. Había bloqueado todo lo demás y había hecho de ser un héroe su único sentido en la vida. Y ahora que lo había perdido, no tenía nada. Izuku se dio la vuelta y se dirigió a la barandilla. Parecía bastante alta, sobre todo si se iba de cabeza. Sería rápido. Solo dolería un segundo. Había soportado mucho dolor a lo largo de su vida. Así que, ¿qué era una vez más? Sentir dolor fue una manera apropiada de morir. Izuku abrió su mochila para sacar su diario. Le dio la mano para dejar una nota. No es que a nadie le importara leerla, excepto mamá. La culpa lo envolvió en la mente. No. Otra vez no. Ella siempre lo detenía, aunque no lo supiera. No importaba si no creía en él simplemente no podía hacérselo. Pero, hoy. Izuku abrió el porche de su mochila y sacó un sobre. Lo había olvidado. Ya había escrito una carta, un plan B fue hace un año, en un día terrible. No quería pensar en ello, pero terminó en un basurero. Izuku se echó atrás, pero conservó la carta. Debería entregárselo. No en persona, claro, pero debería dejarlo en la puerta. Sería mejor para ella así en lugar de encontrarlo con el cuerpo. Si te vas, te volverás a acobardar. Izuku negó con la cabeza y salió por la puerta, sin saber hacia dónde caminaría inconscientemente. ¿Aún tienes la carta? No. Quedó destruido en el ataque con lodo. ¿Qué decía? Para ser sincero, no lo recuerdo bien. Cuando lo escribí, era un desastre. Eran más que nada divagaciones emocionales y garabatos. Nunca lo abrí. ¿Cuándo le vas a contar todo esto a tu mamá? Un paso a la vez. Bueno, eso no podría haber ido peor. No solo empeoró la situación al convertirse en otro rehén, sino que además los héroes lo regañaron. No solo Olmigas. Ahora los demás héroes lo consideraban una molestia. Y entonces Bakugou decidió gritarle aún más. ¿Por qué tenía que ser tan inútil? El viento y el mecer de los árboles eran lo único que rompía el silencio. Izuku se sentó al atardecer, sin ganas de continuar el camino a casa. No quería volver a casa. No quería ir a ningún lado. No quería estar en ningún sitio. Él ya no quería ser nada. La carta había desaparecido, y su madre probablemente ya estaría en casa. Quizás era mejor así. A nadie le importaba ni sabía de su existencia. Así que, quizás irse sin unas últimas palabras sería más apropiado. Él vino al mundo sin voz. Y lo dejará sin uno. Desaparecerá. Dejará de existir, y nadie lo notará. Nadie lo recordará. Izuku Midori ya nunca habrá existido. Su única esperanza era el leve eco del recuerdo de una palabra. Deku. Ya no tenía miedo. No le quedaba nada en esta vida. Así que esperaba que Bakugou tuviera razón y que la próxima vez le tocara mejor suerte. Izuku dio un paso hacia el final de la calle. Estoy aquí. Todo cambió después de eso. Eso fue todo, ¿no? Si Olmig hubiera llegado un minuto después, te habrías ido de allí. Y estarías muerto y olvidado. Nunca lo olvidaré. Puedes decir eso ahora. Pero, en aquel entonces, no. Una parte de mí no podía evitar pensar que me topé con el villano del lodo para salvar a Bakugou y convertirme en un mártir de alguna manera. Como si fuera mi última oportunidad de ser visto como un héroe. Lo siento mucho, Izuku. No se detuvo allí. Olmig, lo siento, pero no puedo. No estoy a la altura de lo que esperas de mí. Hay mucha gente increíble que podría sucederte, pero soy yo. No soy lo suficientemente buena. Nunca he sido lo suficientemente buena para nada. Lamento mucho decepcionarte y esforzarme demasiado. No hice lo que me dijeron y podría empeorar las cosas. No diré nada sobre One for All. Lo prometo. Dudo que pueda dar muchas charlas pronto. Lo siento mucho. El pulgar de Izuku llevaba 10 minutos sobre el botón de enviar. La presión lo estaba agobiando. ¿Cómo podía él, Deku, ser el sucesor de Olmig? Iba a fracasar. Lo arruinaría todo. Olmig recuperaría su don, e Izuku volvería al punto de partida. Solo habría hecho perder el tiempo a Olmig. El día escolar tampoco ayudó. Unas horas antes, Izuku fue lanzado contra la pared y levantado del suelo. ¿Sigues siendo un maldito nerd de la solicitud? Vi los papeles. Yo soy. Katsuki gruñó cuando chispas empezaron a quemar el collar de Izuku. Izuku entró en pánico, agarró las muñecas de Katsuki y se las arrancó.
Empujó al matón y salió corriendo. Katsuki se recostó, confundido. ¿Cuándo demonios tuvo ese enano la fuerza para hacer eso? Katsuki corrió por la esquina del edificio y vio que Izuku no era más que un punto en su visión. ¿Y cuándo demonios se volvió más rápido? Presente. Puede que se escapara aquella vez, pero ¿qué pasaría con las demás? ¿Y si Izuku conseguía entrar en la OA? No podría ir a otra escuela con Katsuki. Si lo hacía, estaría muerto. BRRR. El teléfono de Izuku de repente vibró y vio que había recibido un mensaje de texto de All Mips. Joven Midoriya, sé que probablemente aún te sientas deprimido por lo de hoy. Simplemente no quiero que te esfuerces demasiado. Tienes más grandeza y potencial que nadie, y no quiero que lo dañes accidentalmente por esforzarte demasiado. Tienes la mentalidad plus ultra. Solo un poco demasiado plus ultra. Lo cual no está mal. Es solo algo más que me demuestra que tienes derecho a recibir mi poder. Descansa un poco, joven Midoriya. Aprendes rápido y superas mis expectativas una y otra vez. No dejes que un pequeño contratiempo te deprima. Antes de que Izuku se diera cuenta, las lágrimas caían sobre su pantalla. Borró el mensaje y envió un mensaje de agradecimiento. Aún no tenía confianza en sí mismo, pero eso lo ayudó. ¿Cuánto tiempo duró? La verdad es que se detuvo cuando te conocí. Lindo, pero ¿cuál es la verdadera respuesta? No bromeo. Cuando empecé la escuela, Bakugou, la USG, el festival deportivo, todo me presionaba. Me afectaba. Siempre sentía que no estaba a la altura de las expectativas de All Mips. Pero entonces te conocí. Encontré a alguien a quien realmente podía comprender y que podía comprenderme. Al menos, comprender la situación. La vida simplemente se sentía mejor cuando entrabas tú. No cambiaría nada por Ida y Uraraka. Pero tú lo hacías todo especial. Haces que despertar sea emocionante, en más de un sentido. Lo pellizco por eso. Lo eres todo para mí. Me has salvado incluso más de lo que crees. Eso es lo que tienen estas historias. Puede que yo sea la protagonista, pero tú eres el héroe. Eres quien le da un final feliz. Izuku presionó su frente contra la de Momo. No tengo una historia sin ti, al menos no una que quiera leer. Sé quién soy y de dónde vengo. Pero eso ya no importa. Me hiciste quien soy hoy. Y me gusta mucho quien soy. No me gustaba antes de conocerte. No te quedes con mi pasado por mí. Solo manténme anclado en el presente, para que nuestro futuro juntos sea aún mejor. Momo se secó las lágrimas y le tomó la cara a Izuku. Pero podría haberte perdido antes de encontrarte. Me tienes ahora y para siempre. Eso es todo lo que importa. Momo se rió entre dientes. Oh Dios, eres tan cursi. Sí, pero me amas. Lo hago. Te amo mucho. La pareja juntó sus labios, abrazándose y no se soltaron durante el resto de la noche y toda la mañana siguiente.